Muy buenas tardes, mi querido intercesor 24 horas. Bienvenido. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Vamos a seguir tratando en el tema de la familia, la idolatría hacia la figura de la familia. Ciertamente el Señor, nuestro Dios, el Padre, nos creó con una estructura y todo lo armó, todo lo estructuró, hizo un diseño perfecto y completo. Nada se quedó sin instrucción, nada se quedó sin una dirección, nada se quedó sin Él, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Ellos están presentes en todo, porque todo fue hecho, como lo sabemos, por Él y para Él. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando yo le quito el lugar a Dios para poner en ese lugar a otra cosa. ¿Qué pasa cuando yo, porque básicamente eso es la idolatría, quitar a Dios del trono y decirle, mira Dios, ¿sabes qué? Sí, siempre tú eres Dios, pero no quiero que tú me gobiernes, no quiero que tú me mandes, no quiero que tú me digas cómo hacer las cosas, quiero hacerlas como yo pienso, como yo creo, como a mí me parece, a mi manera, y no quiero que tú señorees, quiero un Dios humano, quiero un Dios como los demás pueblos. Ciertamente el Señor, dentro de toda la caída del hombre y la degradación a la que nosotros mismos nos sometimos cuando pecamos en el jardín del Edén y salimos de la presencia de Dios, cuando fuimos sacados además del jardín y cuando comenzamos a caminar en esta tierra bajo un total ausentismo de la presencia de Dios y haber salido de nuestro propósito por el cual fuimos creados. Ciertamente eso cada vez nos llevó más lejos de Dios y más lejos de la presencia. Nos llevó lejos de donde realmente pertenecemos. ¿A dónde perteneces? Perteneces a la mente del Padre, donde Él te pensó y te concibió y consideró hacerte. Perteneces al corazón del Padre, con el que Él te hizo para amarte, porque con amor eterno te ha amado, desde antes de la fundación del mundo. ¿A dónde perteneces? A la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre, donde Él quiso crearte y te creó y nos formó, y ese propósito y esa buena voluntad que ha tenido para nosotros. De allí salimos para ir a regiones de cautividad, llámese Babilonia, Roma, Persia, Grecia, llámese como se llame. Aún el modernismo, el tiempo que estamos viviendo hoy, son tiempos que ya pasaron. Se ven diferentes, pero son los mismos. Nada hay nuevo debajo del sol, dice la palabra. Ciertamente, cuando una persona decide tomar algo como ídolo, algo para poner o a alguien, una figura, una persona, un estatus social, economía, lo que sea, que decidimos poner por encima de Dios o en el lugar donde va Dios, a eso es a lo que se le llama idolatría. Por eso el Señor nos dice en el primer mandamiento, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. He aquí que yo soy Jehová Dios, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y no comparto mi gloria con nadie. Ciertamente de ahí viene lo terrible que es la idolatría y el yugo espantoso que trae sobre los seres humanos. Ahora vamos a tratar sobre la idolatría hacia la figura del matrimonio. Bendito Dios y Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú enseñándonos, porque eres tú adiestrándonos, porque eres tú señalándonos, porque eres tú instruyéndonos, porque eres tú convenciéndonos de pecado, juicio y de justicia, y porque eres tú enseñándonos todas las cosas conforme el Señor Jesucristo dijo que harías, y aún recordándonos esas cosas que el Señor Jesús nos ha estado diciendo y que nosotros por una razón u otra no hemos escuchado. Hoy queremos escuchar de mejor manera y aprender para salir de estas situaciones y poder darle a nuestro Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo, el lugar que le corresponde en nuestra vida. Queremos quitar de nuestra vida todo lo que no va, lo que no corresponde, lo que no es bendición, lo que no nos acerca al Padre, sino que nos aleja más. Queremos acercarnos al Hijo, al Espíritu Santo, y necesitamos, Espíritu de Dios, reconocer la idolatría. Quita los velos, quita la sordera, quita la ceguera, quita la palabra necia de nuestra boca, quita lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, que estorba a que realmente hagamos lo que corresponde para derribar estos ídolos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra nos dice en 1 Samuel 8 que ciertamente sabemos quién es Samuel, que el profeta Samuel había puesto a sus hijos como
sacerdotes o jueces, como jueces sobre Israel, y que estos muchachos no andaban en los caminos de su padre. Estos muchachos andaban ciertamente en avaricia, habían tirado a Dios de donde tenía que estar, y ellos lo que estaban allí era ejerciendo el sacerdocio, pero para lucrarse ellos, para ellos ponerse como en el lugar de Dios y obtener lo que ellos entendían que querían o que podían obtener del sacerdocio. Ciertamente el pueblo se reúne, hace consenso, vienen y hablan con Samuel. Y aquí es donde vamos a tomar la semejanza de esta palabra para el peligro que hay cuando nosotros decidimos que no queremos que sea Dios el que ministre nuestras vidas. Yo quiero decirle algo. Ciertamente hoy quisiéramos tratar la familia como ídolo, pero hay muchas cosas que se levantan como ídolo. Nosotros a veces queremos vivir la vida del mundo, la rumba, el trago cuando estamos jóvenes, y cuando estamos viejos entonces queremos vivir lo que supuestamente no vivimos de jóvenes, pero no conforme a lo que el Señor dice. Queremos vivirlo conforme al mundo, a lo que está afuera, el tener. Conocí gente vieja, bastante mayor, de 56, 60 años. Conozco personas de 80 diciendo: yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, porque muy pobre no me muero, porque joven no pude tener las mujeres que voy a tener ahora, porque ahora tengo dinero, porque ahora tengo una pensión, porque ahora tengo esto, ahora puedo ir donde quiero sin que nadie me esté diciendo qué tengo que hacer. Y entonces cuando llegan ancianos o adultos, tampoco es el tiempo de organizarse, es el tiempo de ir afuera a buscar lo que no consiguieron supuestamente cuando eran jóvenes, pero no en Dios sino en el mundo. Ciertamente hay peligro en eso, porque es idolatría, porque es rebelión, rebeldía en contra del Señor, y se suman un montón de cosas que lo que hacen es alejarnos de la presencia de Dios y traer desastres sobre nuestras vidas. Hoy lo que vamos a ver es cómo el alejarnos de Dios para buscar otras cosas o cosas de la manera que el mundo lo plantea y no como el Señor nos ha instruido, trae desgracia y maldición en nuestra vida. Ciertamente el pueblo se unió en primera de Samuel 1:8, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos los ancianos de Israel se juntaron y fueron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron a Samuel lo que estaba pasando con sus hijos, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Primer punto: ¿qué tipo de hogar quieres? ¿Quieres el hogar que el mundo está planteando o quieres el hogar como Dios lo constituyó? Tú no puedes seguir trayendo anatema a tu casa. Tú no puedes seguir trayendo a tu casa figuras que no corresponden a la estructura que Dios creó del matrimonio. No podemos seguir trayendo al matrimonio personas que abiertamente, estando en el evangelio, saben que el matrimonio es sagrado y que es total. No existe el divorcio en la estructura que creó el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Yahweh, del matrimonio. No existe el divorcio, no está contemplado. Ninguna razón existe en la estructura fundamental a la que incluso el Señor Jesucristo se refirió cuando dijo: ciertamente os digo que en un principio no fue así. Varón y hembra los creó el Señor. Hembra y varón. Y se unirán y serán uno solo. Nunca el Dios Todopoderoso, cuando instituyó el matrimonio, determinó que había una forma o había una manera o un porqué tú podías divorciarte. Ese tema de que si te maltrata te puedes divorciar, si estás en peligro de muerte te puedes divorciar, si puedes no sé qué te puedes divorciar, pero divorciar contemplando el poder irse y volver a formar otro vínculo matrimonial no existe. La palabra permite por Moisés, no por la estructura fundamental del matrimonio, que usted se separe, pero usted se separa para quedarse solo y para dedicarse como conviene a las cosas del Señor, no para volver a casarse. Y caemos muchos en el si no es mi culpa, si no fui yo la que traje el divorcio, si no fui yo siempre estuve en pie, ¿por qué me tengo que quedar solo? ¿Por qué me tengo que quedar sola? Si allá anda el otro con X, ya, todas las circunstancias que ya conocemos. Pero eso no tiene nada que ver con la estructura fundamental del matrimonio que la hizo el Creador.
No estamos hablando aquí de las circunstancias, no estamos hablando aquí de lo que pasa en el mundo, estamos hablando de la estructura fundamental del matrimonio, de cómo el Padre lo creó, del matrimonio que Dios instituyó. No podemos seguir trayendo cosas de afuera para traerlas a la estructura del matrimonio que Dios instituyó. Si estamos hablando de personas cristianas que quieren un hogar cristiano, estamos hablando de la estructura que hizo Dios, no de la que tienen dioses ajenos, no de las culturas del hombre, no de las de costumbres de territorio, de naciones, de linajes, sino de la cultura del reino. Y ahí no existe el divorcio. Ciertamente, mire lo que ellos dicen. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. ¿Qué juicio va a tener un rey de otra nación? Nada que ver con Dios. De hecho, sabemos que a casi todas esas naciones, si es que no a todas, Dios las desechó, porque no le gustaba lo que veía en ellos y no le agradaba, y hasta hoy Dios sigue siendo el mismo. Ciertamente ellos dicen, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y le dijo Jehová a Samuel. Aquí el peligro de la idolatría. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Cuando yo instauro, cuando yo instituyo, cuando yo quito a Dios de su lugar para levantarme un ídolo, eso equivale a yo servirle a naciones y a pueblos ajenos a mí. Si es verdad que soy cristiana, si es verdad que estoy marcada con la sangre de Cristo. Acuérdese que usted y yo no somos judíos, no somos hebreos, somos gentiles redimidos por la sangre de Cristo en el madero, por gracia y misericordia, injertados en el pacto por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Se nos exige mayor nivel de santidad y de pureza, de castidad. ¿Sabe por qué? Porque somos injertados en un pacto de gracia, pagados a precio de sangre. El Cordero inmolado, Jesucristo, el Verbo hecho carne, se sacrificó por usted y por mí. Él cogió nuestro pecado, toda la iniquidad, la rebeldía, la rebelión, las transgresiones, nuestras bajas pasiones, nuestros deseos terribles, asquerosos delante de Dios y ante cualquier conciencia mínimamente clara. Y viéndonos en la cruz cometiendo tanta inmundicia, aún así Él recibió todo lo que recibió en la cruz del Calvario. Ese sacrificio es un sacrificio tremendo que no se puede pisotear porque sí, ni tomarse a poco. Ya no es el tiempo donde vamos a volver a coger a Jesucristo y lo vamos a volver a crucificar en el madero y a volverlo a azotar y a volverlo a arrastrar por el piso y a volverse a burlar todos los gobiernos de la tierra de Él, a escarnecerlo. No, ya no es ese tiempo. No es el tiempo donde el israelita todavía cree que él puede coger un carnero, que él puede coger una ofrenda y hacerla como sacrificio, porque el sacrificio perfecto ya se hizo. Si en este tiempo tú estás tomando un ídolo, si tienes un ídolo, y si hoy en día te revisas y dices, no creo tener un ídolo, yo te invito a ir a la presencia de Dios y a preguntarle, Señor, ¿te he dejado ser mi Dios? ¿Te he dejado estar en cada trono de mi vida, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo? En verdad tú señoreas y gobiernas como Dios, con poder y total autoridad, bendito Señor, en mi vida. Verdaderamente no tengo ídolos, verdaderamente no tengo idolatría. Hay que revisarnos, porque el corazón es engañoso y aún en la mente tenemos cosas guardadas a las que no tenemos acceso, porque la mente está oscura, entenebrecida. Le falta todavía mucho de la presencia de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo para que la sangre de Cristo quite, rompa todo eso. Y nosotros tenemos mucho que hacer con nuestra mente, mucho que hacer con nosotros, con las emociones, con los deseos, con las cosas que se impregnaron ahí en nuestro ADN, en todo nuestro ser. Necesitamos en el nombre de Jesús ir a la presencia y preguntar, Señor, ¿tengo ídolo? ¿Tengo
idolatría por mi marido, tengo idolatría por mis hijos, tengo idolatría por un carro, por una cosa, por una, qué sé yo, por un instrumento, por la forma como me quiero ver. Mi idolatría es hacia mí mismo, me tengo en más alta estima de la que debo. O sea, tenemos que hacer un examen de conciencia completo diariamente, porque tendemos al mal. Y como tenemos esa tendencia al mal desde el principio, apartarnos de Dios, tenemos que acercarnos más para encontrar dónde está o dónde puede estar esa idolatría y a qué nivel. Mire cómo Dios claramente les dice, ciertamente no es a ti que te han desechado. Muchas veces viene el profeta, viene la persona que Dios te puso como líder y te habla y te dice, tienes que chequear si tienes idolatría, porque no puedes pensar que Dios te va a dar como esposo al esposo de otra persona. Ciertamente no puedes pensar que Dios te va a permitir a ti ser la esclava. Estás en Cristo, eres libre. ¿Por qué vas a ser la amante, la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Por qué vas a estar con una persona o vas a iniciar tu ministerio, tu vida cristiana con una persona que no representa el reino? ¿Por qué lo vas a subir a la estatura de una estatura que no le corresponde? Sobre todo si pretendes subirlo a la estatura de Dios. Si sobre todo estás escogiendo y te paras ahí y escoges con toda frescura, ¿sabes qué? Siempre no quiero a Dios, no quiero a Jehová, no quiero al Hijo, no quiero al Espíritu Santo, no quiero nada de lo que tiene que ver con el reino. Yo me quiero comportar y me quiero regir como las otras naciones se rigen. Como Grecia, Roma, Persia, Babilonia, como los cananeos, los jebuseos, todos los pueblos que el Señor desechó. Como esos es que yo quiero que me conduzcan. Y mire lo que el Señor le dijo, que es la tercera cosa, que es el peligro de la idolatría. Cuando usted se vuelve un idólatra, cuando usted quita a Dios de su lugar para dárselo a otro, mire lo que el Señor le advierte al pueblo. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues así, hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y no habrá para sí jefes de miles y jefes de centenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus campos, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también de vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis a aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en el día aquel. Nos está diciendo que nosotros mismos estamos escogiendo hogares que van a llevar a nuestros hijos a cautiverio. ¿Sabe cuál cautiverio? Cuando usted tiene que ver a sus hijos en la droga, en los desórdenes sexuales, cuando usted tiene que ver a su hijo con malas compañías, en pandillas y en cualquier tipo de reunión que no le conviene, prostituyéndose en narcotráfico, ejerciendo una cantidad de cosas, haciendo todo lo que el mundo les dice, detestando a Dios, blasfemando contra Dios, no honrando a Padre, no respetando autoridades, no respetando a nadie, gente totalmente vacía, muy pendiente de su físico o de cualquier otra cosa, sumidos en depresiones, en tristezas, en agonías, personas totalmente vacías, endemoniadas, llenas de ira, rabia, odio, disensiones, contiendas, pasiones desordenadas. Muchachos incapaces de someterse a una autoridad, ni siquiera lo que les conviene. ¿Y usted sabe qué es lo más triste? Que cuando usted siga teniendo el ídolo como ídolo, cuando usted siga teniendo el anatema dentro de su casa y dándole el lugar de Dios, y usted clame a Dios, Dios no le va a responder, porque Él no es su Dios. Y su Dios, el que usted escogió, ese que usted escogió por rey sobre su vida para que reine, la va a oprimir, la va a aplastar, va a señorear sobre usted. Y entre más deseo y entre más amor y entre más anhelo usted le muestre, más Él se va a enseñorear sobre usted y más se va a endurecer para oprimirla con opresión hasta que usted desee la muerte. Y cuando clame,
Jehová no le va a responder. ¿Sabe qué pasa, varón? Que usted va a perder la autoridad sacerdotal que le corresponde en su casa, porque ha levantado un ídolo, porque usted se ha puesto hasta usted mismo como Dios sobre su casa. Y en vez de ser Dios, lo que es un verdugo, un yugo. Lo que es un enviado de Satanás, haciendo las obras de su padre el diablo, porque ya usted no es un hijo de Dios. Y cuando usted quiera recuperar su familia, cuando usted quiera recuperar a sus hijos, cuando usted quiera recuperar la razón, ciertamente Jehová no le va a escuchar, porque usted escogió. Para usted poder llegar a que el Señor le escuche el clamor y le escuche el lamento, increíblemente, por principio del reino, el clamor no es a favor de su familia. El clamor no es a favor de su hijo, de su esposo, del rey que usted levantó. El clamor debe ser a favor de que usted pueda alinearse y pueda darle a Dios el lugar que le corresponde, para que el Espíritu Santo nos pueda alinear el corazón y podamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Podamos amar a Dios por encima de esposos, de hijos, de posición, de cargo, del ego, de la altivez, de la imagen que queremos presentar a los demás. Cuando podamos amar a Dios por encima del bienestar yo, como nos enseñaron afuera. ¿Se acuerda? Primero tú, segundo tú, tercero tú y después. No, la Biblia no dice así. Los principios del reino no dicen eso. Dice, ama a tu hermano como a ti mismo. Si tú orares por aquellos que te aman o que están bien contigo y no por los que te vituperan y te rechazan y acaban contigo, que ciertamente que estás haciendo diferente. Y el Señor nos llama a orar por nuestros enemigos y los llama amigos. Principios del reino. Usted quiere que hoy que usted pueda reconocer que es idólatra y reconocer cuál fue el ídolo que levantó, y quiere que el Señor y Dios Todopoderoso le escuche el clamor. Comience a buscar con anhelo de muerte el Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo nos muestre dónde está el anhelo, dónde está la idolatría, y podamos tumbar ese ídolo de ahí, de ese altar que no le corresponde, y dejar a Dios ser Dios, dejar al Hijo ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no haya nadie sentado en esos tronos. Ahora sí vamos a tener un oído para oír lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, y aún lo que el ángel le dice a las iglesias, para poder escuchar la instrucción, los llamados de atención. Pero usted sabe que yo oro en esta tarde en el nombre de Jesús por mi grupo de intercesión 24 horas, ese legado que el Señor me dio. Oro por cada intercesor sobre la faz de la tierra. Oro por cada persona que se alinea para escuchar estos videos y aprender. ¿Y sabe qué? Oro para que su oído hoy sea despierto por la sangre de Cristo, que sus ojos sean abiertos y las escamas caigan por la sangre de Cristo, que hoy su olfato espiritual se levante para que usted pueda percibir el ambiente y el aroma de su ambiente espiritual. Oro para que su boca se alinee con la profecía y el espíritu de la profecía y de la palabra en el nombre de Jesús. Oro para que su corazón, su mente, su voluntad se alineen y usted en verdad pueda escuchar, pueda ver, pueda atender y pueda hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice la palabra. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que haya rey sobre vos, nosotros. Y nosotros tenemos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y hará delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y ponle rey. Ellos entonces, dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a su casa. Mire lo que pasa. Desafortunadamente he tenido que ver que a personas a las que se les habla de la idolatría, o a las que uno puede percibir, o yo he podido percibir que hay idolatría en sus corazones, endurecen su corazón, se vuelven contra ti, no quieren atenderte, escucharte. He visto personas con idolatría incluso a una adicción. Han dejado que esa adicción les gobierne la vida. He visto personas abrazando el temor, abrazando la avaricia, abrazando sus pasiones, sus deseos, y dándoles un lugar de trono, de rey, de Dios sobre su vida. Dios trató conmigo ciertamente la idolatría hacia la figura de un hogar. Pero cuando las personas no están alineadas con el Señor, cuando todavía hay mucho que trabajar, demasiado,
idealizan y creen que como ellos quieren a su ídolo, él va a trabajar así. Pero la palabra nos está advirtiendo como cuando yo levanto un ídolo, ese ídolo lo que hace es ponerme a mí en el frente de batalla. Me pone a mí para que yo me lleve la peor parte, para que yo trabaje como un burro. Ahora usted, mujer, sabe por qué, sin importar qué tanto usted hace por ese hombre y qué tanto usted se degrada. Mujeres que permiten poliamor. Mujeres que permiten y se hacen las desentendidas de que el esposo tenga un amante en la calle. Mujeres que van y trabajan como un burro para mantener la casa y siguen permitiendo la conducta de su marido, porque es que su marido es su marido. Y se lo quieren poner también como Dios a los demás. Hombres que idolatran a esa mujer como si el sexo con ella o qué sé yo, o la compañía lo validara como un hombre. Hombres que no tienen eso. Y usted sabe qué pasa, esta persona cada día es más despiadada y peor. Dejan de suplir en sus casas para ir a suplir a la calle. Dejan de dar amor, cariño, comprensión, ternura, una palabra blanda, amable a su casa. En su casa es violencia, látigo, maltrato, humillación, sombra, como decimos, para la calle y sol para la casa, escasez para la casa, y cada día se ponen peor. Cada día se ponen peor. Cada día son más tiranos, son más terribles, son más despiadados, son más humillativos, más altivos, más grotescos. Cada día el yugo te aprieta más, cada día te oprimen. Y no va a cambiar. Desafortunadamente no va a cambiar. La única forma de cambiar nuestra vida y el diseño del hogar que Dios estableció, ese donde tu mujer eres amada por un hombre que te ama como Cristo a la iglesia, que da su vida por ti, para que estés bien en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, y que tu vida espiritual esté balanceada. Una mujer que te respeta, varón, que te trata como el rey que eres, como el sacerdote que eres en tu casa, y que te da tu lugar, que te respeta, que no es una de frente a ti y de espaldas es otra, que es una mujer que tiene sus hijos en sujeción y que respeta tu figura y tu autoridad en la casa. Una mujer que aunque trabaje puede llegar y decir, si el hombre no ha llegado y no ha hecho una comida, vamos a guardarle algo, vamos a ahorrar en la casa porque es que trabaja para nosotros. Ese hombre que tiene ese cuidado, ese sobador de pies, esa ropa limpia, que tiene todo organizado, y la mujer no está pensando, pero es que yo no soy esclava, pero es que yo no puedo, mire, porque mujeres que tienen muchacha de servicio y ni teniendo muchacha de servicio atienden al marido. Entonces, ciertamente este tema no es solamente de hombres o mujeres. La idolatría es un tema que tenemos que ordenar. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el primer lugar de su vida tiene que ser Dios. No importa qué tan juicioso, qué tan aplicado sea el niño, qué tan lindo. Si ese muchacho no entiende que lo primero es su relación con Dios, él puede ir a la universidad y hacerlo mejor. Puede llegar a ser el hombre más millonario del mundo. Lo que sea, desarrollar negocios tremendos. Y ahí estamos viendo los hombres más millonarios del mundo como viven como miserables, como perros, porque no tienen a Dios en su corazón y viven tristes, aburridos, amargados, como si todo les faltara cuando se supone que ellos lo tienen todo. Bendito Dios, permítenos en verdad, aún a mí, Señor, yo te oro, tú sabes que yo te pido todos los días que me ayudes a mirar si todavía queda algo de idolatría en mí, para yo quitarlo, porque yo no quiero a nadie que reine sobre mi vida, sino tú, Señor. Y reconocer y saber que tú reinas sobre mi vida también tiene que ver con el hecho de que yo tengo que hacer tu voluntad, lo que tú quieras, Dios mío, y no la mía. Y eso es lo que dice, que yo soy tu hija y que en verdad te estoy dejando señorear y reinar en mi vida, Señor. Así que ayúdanos a cada uno de los intercesores 24 horas a poder enderezar nuestros caminos, no uno, todos delante de tu presencia, para quitar los ídolos, Señor, de nuestra vida y darte a ti el lugar que te corresponde. Gracias, Dios mío, por tu perdón y tu amor, porque siempre nos lo das, Señor, aún antes de que lo pidamos. La palabra, antes de que la palabra esté en nuestra mente o salga de nuestra boca, tú ya la viste y ya la contestaste. Gracias por tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Les pido que, por favor, si usted no se ha suscrito al canal, se suscriba, nos apoye, aprenda con nosotros, nos deje sus comentarios, nos comparta los versículos bíblicos que entienda que se pueden compartir en este momento, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos sigan siempre. Bendiciones.